A las 8 de la mañana, 1 minuto, la noticia económica del momento. Víctor. Néstor, varias reacciones se producen en este momento frente a los segmentos económicos del discurso de ayer del presidente Gustavo Petro, sobre todo en la parte donde habló que dentro de sus planes de reactivación económica presentará proyectos que buscarán una inversión forzosa, así lo dijo, inversión forzosa, en el sistema financiero privado con destino a la industria, al agro y al turismo para que parte de esos capitales puedan fluir hacia el mundo popular. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dice en sus redes sociales que volver a esta idea de inversiones forzosas que el país desarrolló con fuerza en los años 60 es una forma de imponer nuevos impuestos al sector productivo y financiero y con ello entorpecer o limitar el acceso al crédito a la micro, pequeña y mediana, inclusive al gran empresario. Logra justamente el resultado contrario al esperado y además está demostrado en nuestra historia económica. El presidente de Analdex, Javier Díaz, también se está pronunciando sobre este tema. Dice, es una mala propuesta de política que puede terminar poniendo en peligro al sistema financiero colombiano con todo lo que ello significa. Y también hay un pronunciamiento de Juan Pablo Herrera, él es el decano de Economía del Externado, de donde se graduó como economista el presidente Petro. Escribe, se requiere es certidumbre jurídica para el desarrollo de la economía. Pero a ver, Víctor, hay que estimular. Explíqueme Preocupa este anuncio. ¿Cómo es el tema de las inversiones forzosas que anuncia el presidente Petro? No entregó muchos detalles. Entregó muchos detalles. En la práctica operaría ¿cómo? Néstor, no entregó muchos detalles. Ya hay unas inversiones para el campo vía Finagro, ¿no es verdad? Sí, pero él habla es del sector privado, del sector financiero privado, como que obligarlos a... Podría tratarse, pero faltarían más detalles del gobierno nacional, por ejemplo, de la cartera crediticia, que es la plata que tienen los bancos para prestarle al público, decirles, mire, tanto porcentaje de esa cartera crediticia, ustedes obligatoriamente lo tienen que prestar al agro, a tal sector, al turismo, a la economía popular, inclusive con parámetros como con tasas de interés, como, digamos, dictándoles una tasa de interés. Eso podría ser, es decir, obligar a los bancos a que parte de su cartera crediticia, a los bancos privados, sea entregada a personas de la economía popular. Que la plata que tienen los bancos es la plata de nosotros, los ahorradores. Claro. Y esa es la gran preocupación. Por eso el doctor Javier Díaz dice que esto pone en peligro a todo el sistema financiero. Cuando yo tengo plata en mi cuenta de ahorros, Néstor, no sé, me consignan la nómina, digamos tengo $1.000.000 de pesos de ahí, el banco coge ese depósito, parte de ese depósito y lo entrega en créditos a otros, pues digamos a otros actores del sistema. Pero el banco hace unas evaluaciones de riesgo, pues para que esa plata a mí no se me pierda, ¿no? Ese es el tema de fondo de ver. Y aquí la preocupación... Si la plata del sistema financiero va a ser destinada a sectores con mayor o menor riesgo. Con mayor nivel de riesgo. ¿Quién subsidia la tasa de interés en caso de que sean sectores con más riesgo de que eso se vuelva cartera morosa, por ejemplo, o cartera que incumplan de con los recaudo? Claro. No, pero es que estos anuncios de plaza pública, bueno, los viene haciendo desde hace rato el presidente, y del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen por ahí. Acuérdese usted que también en plaza pública anunció el presidente que iba a renegociar deuda, ¿no? Deuda externa, entre otras cosas. Entonces, yo creo que por ahora pues Paola, hay que tomarlo con pinzas, a ver exactamente pues qué es lo que quiere y si eso se materializa. Es anunciar un proyecto de ley. Esto me imagino, Víctor, tendrá que venir una discusión grande alrededor de la plata privada de los bancos. Si el gobierno puede decir, destinen parte de esa plata privada que está en poder de bancos privados, destínenla a un sector en particular que necesita seguramente financiación. En teoría para eso están los bancos públicos, Aurelio, ¿verdad? Pero eso generalmente ha funcionado a través de las tasas de redescuento. De los cupos. Esta no es una idea... Sí, esta no es una idea, digamos, pues nueva ni nada. Acuérdese usted que durante muchos años en Colombia existió el Fondo de Fomento Agropecuario, el Fondo de Fomento Industrial, en todo ese periodo que llamamos de la economía cepalina y de la sustitución de importaciones. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Los bancos eran obligados a que una parte de la tasa que ganaban en sus operaciones comerciales, mercantiles y bancarias, se trasladaban a ese fondo para financiar operaciones específicas en industria y agricultura especialmente. Usted recuerda, Néstor, que existía el Fondo de Fomento Industrial, el Fondo de Fomento Agropecuario. Creo que es revivir un poco esa idea
esbozada pues en un discurso al calor de 40.000 personas en la Plaza Bolívar, pues bueno, uno tiene que empezar a especular un poco, pero creo que a lo sumo sería volver a algo que ya existió, que todavía sigue existiendo para algunas operaciones financieras y bancarias, en lo que tiene que ver con Finagro, que recoge de allí y se maneja sobre todo a través de las llamadas tasas de redescuento. O sea, al final, tasas de interés más blanda para apalancar operaciones de este tipo. 8 de la mañana, 7 minutos. Don Fabio Arias es el presidente de la CUT, la Central Unitaria de los Trabajadores, uno de los convocantes a las manifestaciones de ayer en todo el país. Señor Arias, buenos días. Señor Arias, se me fue. El presidente de la CUT, Felipe, para hablar de las marchas, de la concurrencia. Sí, es que fueron marchas, la verdad. Mientras logramos una comunicación con el señor Arias. Hubo mucha gente. Néstor, ese es el problema de los discursos del presidente Petro. El discurso del presidente Petro hay que oírlo con mucho detenimiento, entre otras cosas, porque tiene, uno, contradicciones, muchas. Dos, pues unas arengas hacia el odio tremendas. Y tres, ambigüedades como la de los bancos. Néstor, entonces se queda uno realmente sin saber qué es lo que está pensando el presidente de la República. En este tema del acceso a crédito para la economía popular, es indiscutible que quizá uno de los principales motores para la economía popular, para la formalización, es que tengan acceso a crédito, acceso a la economía formal y no dependan del gota a gota. Y por eso no es necesariamente malo lo que dice el presidente, sino depende de cómo lo implementen. Si eso lo hacen con un fondo de garantías, Néstor, como ya ha existido en el pasado, donde la banca privada puede otorgar créditos y en caso, como el nivel de riesgo, por supuesto, es más elevado, en caso de que haya incumplimientos, puedan acceder a un fondo de garantías constituido por el gobierno, pues eso funciona y ha funcionado en distintos lugares y no es necesariamente malo. Pero es que esas cosas se tienen que hacer por las buenas, no por las malas. Y eso, Felipe... Eso ¿cómo se logra? Sentarse con los bancos y decir, bueno, vamos a meterle una plata importante a unas tasas, a unas bajas tasas de interés al sector de la economía popular. Yo no creo que los bancos del país vayan a decir, no, esto es una barbaridad, porque el tema de ellos es poner eso, es hacer préstamos. Circular el dinero, de acuerdo, 8 de la mañana, 8 minutos. Por eso se llama moneda circulante. Ahora, si eso es a los coñazos, pues eso no va a salir bien para nadie. Don Fabio Arias es el presidente de la CUT, les decía, uno de las centrales obreras que convocó a las manifestaciones de ayer. Señor Arias, ahora sí me escucha, buenos días. Sí, Néstor, buenos días para usted y toda la audiencia de Blue Radio. ¿Cómo les fue? ¿Cuál es su balance de lo que pasó ayer no solo en la Plaza de Bolívar, en algunas de las principales ciudades, señor Arias? Pues el balance que tenemos en general es muy positivo. Definitivamente creo que la población aceptó la convocatoria que se estaba haciendo y participó masivamente en todas las movilizaciones a lo largo y ancho del país. En todas las capitales hubo muy buenas expresiones populares y logramos también llegar a algunas ciudades intermedias, el Urabá antioqueño y en Barranca, es decir, ciudades que son importantes para la lucha obrera en nuestro país. En esta imagen que estamos viendo de las manifestaciones de ayer, señor Arias, usted estuvo al lado del presidente Petro. Bueno, fue en su tarima en donde habló el presidente Petro. Ustedes sí, señor, fue la tarima de las centrales. El alto del saco rojo que estaba a la izquierda del presidente Gustavo Petro, ¿cierto? Sí, señor, ese es Fabio Arias. Usted a la izquierda del presidente Petro, eso tiene gracia. No le busque a eso nada, hombre. No, estoy intentando una interpretación geográfica de los hechos. ¿Y qué decía el presidente Petro de la convocatoria? Porque lo de la Plaza de Bolívar realmente cumplieron. Usted dijo, vamos a llenar la Plaza de Bolívar y la llenaron. ¿Qué le dijo el presidente Petro? No, el presidente estaba muy contento. Evidentemente dijo que había una muy buena movilización popular y él entendía que parte era nuestra y parte era de él, por supuesto. Tampoco vamos a decir que todo única y exclusivamente dependía del movimiento de los trabajadores. Los primeros de mayo siempre son expresiones de mucha participación de los trabajadores y las trabajadoras. Y en esta oportunidad fue mucho más amplio porque obviamente que el presidente también estaba allí. Claro, sin el petrismo, sin el presidente, es posible que el Día de los Trabajadores siempre se produzcan marchas muy fuertes, muy contundentes. Usted me dice parte de él, parte de nosotros. ¿Usted tiene más o menos porcentualmente dividido cómo fueron los aportes? No, es imposible. Eso es imposible de establecer, Néstor.
muy sí, difícil. Sí. En general el movimiento sindical ha estado respaldando al gobierno de Gustavo Petro. Sí. Señor Arias, como mensaje, ¿usted qué cree que queda en la retina producto de estas manifestaciones? Hombre, primero que hay una voluntad y un ánimo de la población de exigirle al Congreso de la República. Yo creo que este es el mensaje más fuerte, de que verdaderamente tenga en consideración la aprobación de las reformas sociales del cambio. Que no la siga hundiendo, que entienda que el país no es solamente para unos pocos privilegiados, que este es un país de 52 millones de personas, y que los que estuvimos ayer en las marchas, pues queremos que esas reformas recuperen derechos. Es la esencia de lo que se está ahí. Ese me parece que es el mensaje más fuerte que hay ahí. Y segundo, pues aquí hay un respaldo popular del presidente Gustavo Petro. Sí, señor Arias, ya que usted me habla de privilegiados, ¿ustedes los sindicalistas no hacen parte del grupo de los privilegiados en Colombia? Pues nosotros somos solamente unos trabajadores más que generamos riqueza. Y la riqueza que se produce desafortunadamente no se reparte bien. Unos pocos se quedan con la mayoría de ella y nosotros nos quedamos con la sobrevivencia de ese esfuerzo laboral que hacemos. Yo no creo que haya ningún privilegio. No, digo, como ustedes han dividido el país entre los privilegiados, los que salieron hace 10 días, y los trabajadores, los sindicatos y ustedes a la cabeza, señor Arias, pues son privilegiados no solo por tener trabajo, sino porque se han hecho a unos grandes privilegios en su condición de sindicalistas. No, compadre, no, Néstor, ni de riesgos. Porque los privilegiados aquí son los que tienen grandes patrimonios, empresas que permiten exactamente que producto de nuestro trabajo ellos se sigan obteniendo ganancias y sigan distribuyendo sus recursos mayoritariamente para ellos. Esos son los privilegiados. Tienen cuentas bancarias, tienen grandes patrimonios. Esos son los privilegiados en Colombia. Los demás somos la gente del pueblo que vivimos fundamentalmente de nuestro trabajo. Y que claro, vivir del trabajo debe generar por lo menos alguna mínima sobrevivencia, y esa la tenemos, por supuesto, pero yo no le veo a eso ningún privilegio. Los privilegiados que nos referimos nosotros son a los que tienen grandes patrimonios y grandes rentas. Sí. Mire, don Fabio, ayer una de las pancartas que utilizaron algunos de los manifestantes, incluso creo que uno de ellos es directivo de una entidad del gobierno, decían lo siguiente: y yo quiero saber si ustedes apoyan estas premisas: trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario, redistribuir todo. ¿Esas son las premisas de la CUT? Bueno, en general sí. Nosotros sí estamos por una mejor retribución de los recursos y de la producción de la riqueza. Esa riqueza debería redistribuirse de manera mucho más democrática. ¿Qué significa redistribuir la riqueza en su concepto, señor Arias? Pues que al final el trabajo genera riqueza en general, y esa riqueza pues se materializa definitivamente en unas ganancias, y esas ganancias es lo que nosotros llamamos debe redistribuirse de otra manera a como está redistribuida. Sí, pero esta discusión es la discusión de Adam Smith de hace 200 y pico de años. Señor Arias, señor. Estamos hablando de qué, de salir del modelo capitalista, de redistribuir ¿de qué manera? Bueno, no creo que existan las condiciones hoy para redistribuir de manera igualitaria, ¿sí? No creo que todavía estemos en esas condiciones, pero yo creo que las desigualdades que existen tan grandes sí deben disminuirse significativamente, y a eso es a lo que nos referimos, y las reformas sociales, que es las que nosotros estamos reclamando, por lo menos generan un mínimo ahí de mejor redistribución, sin que sea todavía la que nosotros queramos. Por supuesto que quisiéramos todavía mucho más. La desigualdad en Colombia es abismal. Todas las cuentas nos dicen de que somos de los países más desiguales, y creo que eso debe cambiar en Colombia. Sí, no, el estallido social y la elección de Gustavo Petro muestra que la gente quiere que sea de manera distinta. Sí, señor Arias, estamos en una encrucijada que es la siguiente, y usted tiene razón, lo de ayer le salió bien.
Lo de ayer, la verdad, Sí, señor. le salió muy bien, se la reconozco. Pero lo Muy amable. de hace 10 días, la marcha de la oposición había salido mejor. Marchó mucha más gente hace 10 días, así que este país está dividido. Yo no creo que sea por mitades, pero este es un país dividido. Entonces, ¿cómo hacemos para salir del enredo del conteo de cuerpos en la Plaza de Bolívar? Néstor, creo que la de ayer, la de nosotros, sacó mucho más gente que la que sacaron las del 21. No, pero no nos vamos a poner en ese debate. No, le cito las cuentas oficiales. No me lo estoy inventando. El presidente Petro dijo, en la manifestación del 21 de abril hubo 250.000 personas. El gobierno dice, en la manifestación de ayer salieron en todo el país 100.000. 250 es más que 100.000. Pero digo, Bogotá, hombre. No, hombre, en Bogotá hubo 56.000. No. No, ¿qué? Pero es que esa es la cifra del puesto de mando unificado, que es, digamos, el elemento validador. Sí, yo entiendo perfectamente de qué me están hablando, pero si usted mira las marchas, pone las fotos si quiere, las reproduce con lo que pasó el 21 y las compara con las del 1 de mayo, se dará cuenta de que evidentemente son mucho más contundentes las del 1 de mayo. Las tengo hechas, pero mire, señor Arias, para no entrar en esa discusión que le repito... Así es. Estoy de acuerdo. A mí me parece que entramos en un callejón sin salida, porque usted me dice ayer más de 100.000 y yo le voy a responder, el presidente Petro informó que en las de hace 10 días hubo 250.000. Pero para no ponernos a contar, pues porque usted me dice mire el video y yo le voy a responder lo otro. Y entonces nos quedamos aquí pues como el negro del WhatsApp. No salimos de ahí. No, pues viendo a ver quién tiene más gente y quién pone más gente en la Plaza de Bolívar. Y usted me dice, sí, señor. Usted me va a decir, es que nosotros pusimos no 100.000, ¿cuántas quiere? 150, en fin, lo que sea. ¿Usted cree que hay manera de conciliar en algún sentido de que los de aquí entiendan esto y los de allá entiendan lo otro? Pues deberíamos buscar un acuerdo, ¿sí? Nosotros somos los que decimos que se debe buscar ese acuerdo nacional, pero tenemos una diferencia en cuál sería el acuerdo, si es para mantener todo el statu quo de los privilegiados o es para verdaderamente entender que hay una nueva situación política y que se mereciese entonces que esas reformas sociales de recuperación de derechos hagamos un acuerdo, pero el suyo es el mismo discurso del presidente Petro. Hagamos un acuerdo sobre lo que yo quiero y sobre lo que yo creo, no sobre lo que usted quiere y lo que usted entiende. Pero entonces el otro acuerdo sería sobre el de los privilegiados. Entonces, ¿sí ve el problema en que estamos? Alguien tiene que ceder, como diría una película famosa. Este país, esa es una buena película a propósito. Este país no se divide entre privilegiados y oprimidos. Yo creo que ahí está. Claro que sí, Néstor. Nosotros me va a decir, somos los privilegiados. No, yo le digo, yo soy tan trabajador como usted y yo no soy un oprimido. Sí, por supuesto. Sí, usted no es de los privilegiados. Los privilegiados son los Sarmiento Angulo, los Santo Domingo, los Ardila, los Luis Carlos Sarmiento. Ellos son los privilegiados y ellos tienen que ceder. Con los que se reunió el presidente Petro y con los que se estaba dando abrazos hace 2 meses en Cartagena. Sí, señor, correcto. Y habrá que avanzar más. Y no es de ellos de quienes habla el presidente Petro en sus discursos, ni es a usted, de quien oigo usted se está refiriendo en la alusión a los privilegiados. La reforma al trabajo, entre otras cosas, la que está tramitando el gobierno, no crea un solo puesto de trabajo, señor Arias. Pero sí los formaliza, que es muy importante, para que haya mejores ingresos y permita posteriormente generar nuevos empleos. Sí, señor Arias. No formaliza nada. Claro que sí, formaliza a las trabajadoras domésticas, los trabajadores rurales y los trabajadores de plataformas. Las trabajadoras domésticas, ahí está la norma. Las trabajadoras domésticas ya están formalizadas, ya reciben... Desafortunadamente no, Néstor. Le hacen trampa a las trabajadoras domésticas y por eso la norma obliga a que la gente deposite en el Ministerio del Trabajo el contrato para que quede definitivamente formalizada. Señor Arias, ¿usted cree, ya vamos a completar 2 años del gobierno del presidente Petro? Cuénteme para qué han servido 2 años del gobierno del que usted participa. Bueno, ha servido primero
para mantener un criterio y una, ¿cómo se diría? Y una discusión y un debate sobre temas muy importantes para nosotros. No, para debatir. Así como se dice. De acuerdo, para debatir. Sí, por eso. Pero es que antes no se debatía. No, antes no se debatía, nos imponían. ¿Quién dijo que antes Entonces, no se debatía? Hoy el mundo del trabajo ya sabe de eso. Y eso es muy importante. Tanto es así que mire que la gente se moviliza porque está entendiendo de que ahí están sus posibilidades de mejora en sus condiciones materiales. Usted ha visto el estudio del Banco de la República que dice el Banco de la República, no Morales allá en una emisora, el Banco de la República dice que van a desaparecer 400 o más de 400.000 empleos por la reforma del presidente Petro. Pero todo eso ¿Sabe quién lo dice? El hijo del ministro de Hacienda. Sí, yo sé eso, Néstor, yo lo sé. Y también sé que todos los supuestos con los cuales hacen el estudio son los supuestos de la ortodoxia neoliberal. También lo sé, que es lo que aprenden ahora en las universidades. Y que cuando termina explicándose, mejor dicho, ese estudio fue el mismo estudio que hicieron con los mismos supuestos que se hicieron para la ley 789 del 2002 que hizo Álvaro Uribe Vélez, y era que se iban a generar 700.000 empleos. Con el mismo modelo hicieron con el mismo modelo anterior, y no hubo 700.000 empleos. O sea que esos modelos están fracasados, Néstor. Si usted me dice a mí que la reforma laboral es para recuperar horas extras y recargos dominicales y festivos, yo estoy de acuerdo, yo los acompaño en esa. Perfecto, muy bien, le agradezco. Pero ese no es el fondo de esta reforma laboral, como usted lo sabe. Es parte de la reforma, y la otra parte que tiene la reforma es el tema de la estabilidad laboral y la subcontratación laboral y los estándares internacionales de las libertades sindicales de la OIT. Señor Arias, no sobre lo que pueda pasar después de una eventual reforma laboral, todavía no sabemos si eso pase o no, sobre lo que está ocurriendo hoy con el mercado laboral. Esa es mi pregunta. El desempleo creciendo muy fuerte, pasó del 10 al 11,3% en marzo, 150.000 empleos se perdieron y el mercado laboral, usted bien lo sabe, se viene deteriorando desde el segundo semestre del año pasado. ¿Qué llamado le hace usted al gobierno nacional, a quienes deben dictar políticas laborales para crear empleos y no destruir? Bueno, nosotros en general reclamamos dos cosas significativas. La primera, que el Banco de la República, rebaje sustancialmente las tasas de interés. No está nada bueno de que haya descendido la inflación más de 6 puntos y las tasas de interés solamente hayan sido reducidas en 1,25. Ahí hay un desfase en el cual las velocidades tienen que acompasarse y por tal motivo el Banco de la República rebajarla sustancialmente. Y lo otro, bueno, parte de las cosas que está planteando el gobierno, que es, entre otras, lo de la economía popular, pero evidentemente estos créditos con bajos intereses que hasta ahora el presidente no dice que lo va a decretar, dice que va a llevar una reforma, un proyecto de ley al Congreso, es decir, lo va a discutir en el terreno democrático en que se hacen las cosas. No sé por qué le quieran poner que esas las malas, no, esas las buenas, es decir, mediante el Congreso. Si lo logra o no, eso es otro tema, pero por lo menos lo está proponiendo. Y nosotros sí decimos que ahí sí, como se dice, fortalecer esas inversiones en el sector productivo, tanto el sector agropecuario como el sector industrial, reactivarían la economía, y eso pues con una política de bajas tasas de interés significaría una reactivación económica. Sí, pero es que de todas maneras volvemos al punto de las pancartas de ayer, trabajar menos y producir lo necesario. ¿Están ustedes entonces en una teoría del decrecimiento, aunque eso haga que precisamente se pierdan empleos, no solamente ya los 150.000 empleos que se perdieron en el último año, sino las 331.000 personas que quedaron desocupadas de marzo a marzo? Bueno, en otros países, en Europa, cada vez trabajan menos y reducen inclusive los días en los cuales trabajan. No veo por qué nosotros no podamos presionar también en trabajar menos. Cada vez hay una necesidad de tener una actividad amplia y que no nos la quiten exactamente las actividades laborales. Usted sabe que entonces, sin desconocer el trabajo, sí se puede trabajar menos, se puede ser más productivo, por supuesto. Cada vez se demuestra más en los países que lo hacen de que reducir la jornada laboral no pierde productividad, por el contrario, gana condiciones de productividad.
Bueno, eso es lo que decía el cartel nuestro. Señor Arias, usted sabe que ya hay una ley que está en curso que baja la jornada laboral en Colombia, que la está bajando Sí, señor, claro. desde hace 2 años y que va a seguir bajando gradualmente, ¿cierto? Sí, necesitamos que baje más. Sí, ahora en junio va otra hora más, o sea, serían 46. Sí. Hasta que en el 2026 sean 42. Eso está muy bien. Sí. Esa es una rebaja en la condición adecuada. De acuerdo, yo estoy con usted en esa. Y una ley que a propósito no presentó Petro. Es una ley que viene del gobierno anterior, ¿no? Es una ley que presentó, señor, entre otras cosas, si no estoy mal, el Centro Democrático. Sí. No, lo presentó directamente Álvaro Uribe, eso está claro. Ok. Dicho eso, vamos a 42 horas de jornada laboral en la semana. Su propuesta y la del presidente Petro, o la de ustedes en el gobierno, es llevarla ¿cuánto? No, hasta ahora no hay ninguna propuesta, Néstor. ¿Sí? Okay. Digamos que nosotros lo tenemos todavía como una consigna, en el sentido Estamos de en que el departamento sectores de la ideas, producción pues. Entienda que sí se puede bajar la jornada laboral todavía más de lo que se consumaría en el 2026, que quedarían 42 horas. Pero ya hay sectores hoy en Colombia que trabajan 40 horas no más, especialmente en el sector administrativo, tanto el sector público como el sector privado. Sí. Entonces, pues tampoco es que, es decir, es en el sector de las operaciones ya del aparato productivo industrial o agropecuario donde se aplica a rajatabla la jornada de 48 horas, a partir de junio de 46 y en el 2026 de 42. Pero también hay que decir que todavía puede ser menos y ya tenemos ejemplos en Colombia de que puede ser menos. Sí, señor Arias, y se lo pregunto con todo respeto, espero no lo malinterprete. Descontando sus permisos sindicales, ¿cuántas horas a la semana trabaja usted en promedio? Pues yo trabajo de sol a sol en mis labores sindicales, ¿sí? Uh-huh. En mis labores sindicales. Trabajo de sol a sol. Es decir, esa es una de las garantías que se tiene exactamente desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la normatividad internacional. Pero en su empresa... Yo tenía entendido, señor Arias, que usted era pensionado. Sí, acabo de pensionarme, sí, señor. Sí. ¿Y se pensionó en qué empresa? Yo trabajaba en el SENA, ¿sí? Y me pensioné y evidentemente hoy estoy pensionado. Vale. Felipe, ¿ese tema de la pensión responde su pregunta? No, pues es que si está pensionado, pues ya no podemos saber cuántas horas trabajaba en el SENA a la semana. Le aclaro, porque esto es del dominio del sindicalismo. Sí. En las garantías sindicales, cuando se hace la negociación colectiva, ¿sí? Se pueden otorgar permisos sindicales y entonces hay figuras como la comisión sindical y entonces se le otorga a la persona todo el tiempo para que en vez de ir a su puesto de trabajo se lo dedique a atender sus obligaciones sindicales que haya adquirido por ser miembro de la junta directiva de X o Y organización, y eso está en todas las convenciones colectivas y es una situación normal y cotidiana en Colombia. Lo tienen muchos maestros, lo tienen muchos trabajadores de Ecopetrol, lo tienen muchos trabajadores del sector privado, diga usted, por ejemplo, el Cerrejón, etcétera. Sí, pero eso no lo vuelve a usted privilegiado frente a los millones de trabajadores que tienen que hacer sus 48 horas a la semana. Bueno, pero lo que hace solamente la persona es cambiar de la acción del trabajo, ¿sí? En vez de estar haciendo las actividades propias de la empresa, ¿sí? Digamos que gracias exactamente a la lucha sindical y a la necesidad de que las libertades sindicales tengan garantías para ejercer ese derecho, porque no tiene sentido tener un derecho si no hay garantías para ello. Y eso hace parte de la garantía para ejercer el derecho de asociación sindical, y es evidentemente tener permiso para hacer actividades sindicales. Puede ser mayor o menor de acuerdo a la negociación que haga. Sí, me da la impresión, señor Arias, de que las preguntas de Felipe están dirigidas. Una cosa es el vendedor de Bonais, que fue el ejemplo que puso el presidente Gustavo Petro en la tarima ayer, que ese señor no tiene permisos sindicales, tiene que matarse trabajando de sol a sombra y trabaja... Bonais no es trabajador ni siquiera de Bonais, que es el otro problema que decimos nosotros. Mantienen en la ilegalidad a los trabajadores, deberían hacerle el contrato de trabajo.
Sí, claro, nosotros no decimos que no. Pues claro, hay que trabajar. Nosotros no nos negamos a eso. Sí. En lo único en que no estoy de acuerdo es que usted y yo, claro que somos privilegiados, pero ni usted ni yo somos oprimidos, señor Arias. Somos privilegiados. Somos privilegiados porque tenemos trabajo y tenemos comida para llevar a la mesa y nos ganamos la vida limpia y honestamente. Afortunadamente, pero los privilegiados en Colombia hoy son los que tienen rentas y patrimonios grandes, mayúsculos. Ahí sí, como se dice, que facturan todo el tiempo. Nosotros no facturamos nada, nosotros recibimos un ingreso. Vale. Estamos hablando con don Fabio Arias, que es presidente de la CUT, sobre la marcha de ayer. Le agradezco estos minutos, señor Néstor, Arias. ¿le alcanzo a hacer una última pregunta la al última, señor Víctor, Arias? para don Fabio Muy rápida. Arias. Señor Arias, después de las multitudinarias manifestaciones de las centrales obreras ayer, en la noche se presentaron algunos cacerolazos en Bogotá, en Medellín. ¿Qué lectura le da usted a esos cacerolazos en contra del gobierno? Cacerolazos de un sector de la población que tiene derecho a hacerlos, por supuesto. Me parece que no son contundentes, pero tienen el derecho a hacerlo. Vale. Señor Arias, le agradezco. Feliz día. Bueno, feliz día. Muy amable. Fabio Arias es el presidente de la